Muy bien, yo les voy a hablar sobre los orígenes de la neuropsicología del desarrollo. La neuropsicología infantil surge a partir de los años 60 del pasado siglo, como fruto de las aportaciones realizadas por diferentes especialidades. Tenemos que esta es una neurociencia que básicamente se encarga de estudiar las relaciones de la conducta y del cerebro en desarrollo. Se enfoca más en el estudio del sistema nervioso en relación a las unidades funcionales del Luria. Un factor que influye gravemente en las alteraciones neurocognitivas es que un bebé nazca con un bajo peso. Los aspectos diferenciales de la neuropsicología del desarrollo son el estudio del cerebro en desarrollo y sus repercusiones sobre el comportamiento tanto en los casos de lesión o disfunción cerebral como en los niños sanos. Un segundo factor diferencial es su perspectiva neurobiológica, es decir, el estudio de la conducta del niño desde el cerebro, teniendo en consideración que junto a otros aspectos de tipo exógeno, psicológicos, educativos o sociales, siempre subyace una representación cerebral en la base de toda conducta. La neuropsicología del desarrollo se preocupa por cualquier patología que pueda afectar el normal funcionamiento del cerebro en evolución, estudiando así los trastornos primarios y las disfunciones del sistema nervioso central. Los trastornos primarios son cuadros de mayor gravedad como los meningoencefalitis, las malformaciones del sistema nervioso, hidrocefalia congénita, tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. Por el contrario, las disfunciones del sistema nervioso central son alteraciones que causan menor nivel de alteración en las funciones cognitivas y en la conducta infantil. Se incluyen aquí diversas patologías como el bajo peso al nacer, diabetes, déficit de atención, dificultades de aprendizaje, trastornos psicomotores o trastornos del lenguaje. Para entender mejor las diferencias específicas que hay entre la neuropsicología del desarrollo y la del adulto, también hay que tener en cuenta otros aspectos. Durante la infancia, el cerebro se encuentra en fase de desarrollo, lo que no sucede en el cerebro de adulto, ya que tiene su estructura más consolidada. La evolución del cerebro infantil es más rápida, mientras que en la del adulto es más lenta. Las lesiones cerebrales en la infancia suelen tener efectos tipos más difusos porque el funcionamiento propio del niño, del cerebro del niño, es un signo más global, por el contrario, el de los adultos suelen tener un efecto más local. En general, el daño o la disfunción cerebral en la etapa infantil impiden la adquisición de nuevas habilidades cognitivas y comportamentales, ya que la funcionalidad cerebral no está lo suficientemente consolidada. Mientras que en el adulto es más frecuente que junto a la mayor dificultad para adquirir nuevos aprendizajes se produzca un deterioro en las capacidades previamente adquiridas. Ahora tenemos la evaluación neuropsicológica infantil, que esta nos permite conocer la evolución del niño con el daño cerebral debido a una neurorehabilitación. Cada niño tiene un daño cerebral, muestra características propias denominadas factor diferencial neuropsicológico. El proceso de evaluación neuropsicológica del niño se tiene que realizar de manera exhaustiva e individualizada y debe incluir las siguientes áreas: el anamnesis personal, las funciones cognitivas, funciones receptivas, funciones expresivas o motoras, lenguaje y lateralidad, y estudio de personalidad, emociones y conducta. El anamnesis personal. Es importante disponer de los datos correspondientes al test de APGAR, ya que pueden ser un complemento útil para comprender la evolución del daño cerebral infantil, especialmente cuando las puntuaciones han sido muy bajas y esto puede indicar un riesgo de encefalopatía hipóxico-isquémica. En cuanto a las funciones cognitivas, el objetivo es conocer el potencial del niño, determinando su cociente de desarrollo o su cociente intelectual. En las funciones receptivas se requiere la evaluación de las funciones sensoperceptivas, visuales, auditivas y somatosensoriales. En cuanto a las funciones expresivas o motoras, se incluye el estudio de motricidad fina y praxias, motricidad gruesa, tono muscular, equilibrio y coordinación. También se debe estudiar la presencia de movimientos irregulares, dispraxias y temblores, entre otros más. Tenemos también el lenguaje y la lateralidad, que este es necesario evaluar tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito y el cálculo. En cuanto al estudio de personalidad y emociones y conducta, estas alteraciones en el sistema nervioso no solo pueden alterar la condición y los aspectos perceptivos, sino también las respuestas emocionales. En cuanto a la neuroplasticidad del sistema nervioso en la infancia, el metabolismo cerebral de un niño recién nacido es más activo en ciertas áreas como la corteza primaria, el tálamo, el tronco cerebral y el vermis cerebeloso. La plasticidad cerebral
es la capacidad de recuperación funcional que tiene el cerebro después de que se haya producido alguna lesión. El peso del cerebro de un recién nacido es de 330 gramos, llegando a alcanzar los 1000 gramos al final del primer año de vida, gracias a la actuación conjunta de los procesos como lo son la gliogénesis, la sinaptogénesis y la mielinogénesis. La gliogénesis, cuando el niño nace, continúa incrementándose las neuroglías muy activamente para garantizar el abastecimiento metabólico de las neuronas. En la sinaptogénesis, o proceso de formación de las nuevas conexiones nerviosas, continúa durante todo el ciclo vital y la mielogénesis facilita el desarrollo de los sistemas sensoriales y motores del recién nacido. En cuanto a la disfunción cerebral infantil, se presentan dificultades de aprendizaje, dislexia, hiperactividad, déficit de atención, trastorno específico del desarrollo. Esta disfunción hace que referencia a los niños que presentan inteligencia en torno a la media con ciertas dificultades de aprendizaje o conductas que se asocian con desviaciones en la función del sistema nervioso central para dar un diagnóstico de una función cerebral que se realiza a través de una evaluación neuropsicológica. Las discapacidades cerebrales, como resultado de un daño cerebral, se producen discapacidades mayores y menores. En las discapacidades mayores están entre el 1 y 2%, son más graves, normalmente presentes en pruebas de neuroimagen anatómicas, presentan parálisis cerebral infantil, encefalopatías, epilepsias severas, trastornos neurodegenerativos. Normalmente su momento de aparición es inmediata tras el daño del sistema nervioso. Su diagnóstico es neurológico, habitualmente no preservada, deficiencia mental frecuente y por último puede existir una incidencia similar en ambos sexos. En cuanto a las discapacidades menores, se dan en un 10%, son menos graves, normalmente ausentes en pruebas de neuroimagen anatómica, presentan dificultades de aprendizaje, trastorno de déficit de atención, trastornos psicomotores, trastornos del lenguaje, trastornos de conducta, trastornos mixtos. Su momento de aparición habitualmente suelen demorar en el tiempo. Su diagnóstico es neuropsicológico. Habitualmente son preservados y no tienen que existir deficiencia mental y presenta signos neurológicos menores y tiene mayor incidencia en los varones. En cuanto a los signos neurológicos, tenemos los signos neurológicos mayores, son la expresión explícita de las lesiones neuroanatómicas y funcionales de mayor gravedad en el sistema nervioso. Estos son los principales signos neurológicos mayores de la infancia, por ejemplo, heridas abiertas, comas, encefalopatías, epilepsias, tumores y muchos más. En cuanto a los signos neurológicos menores, se guardan una estrecha relación con la disfunción cerebral mínima infantil, pues son su expresión neuroconductual. En cuanto a los signos evolutivos y disfuncionales, hay determinados signos neurológicos que son de tipo evolutivo y reflejan un estado de inmadurez neurológica más que una difusión cerebral en un niño. Es habitual que desaparezcan con el paso del tiempo de un modo espontáneo. Aquí se incluyen signos como trastornos del reconocimiento de derecha e izquierda, retraso del habla, retraso en la definición de la lateralidad, retraso en el inicio de acontecimientos, alteraciones ligeras de coordinación motriz, entre otros más. Bien, ahora tenemos los signos psicomotores y sensoperceptivos. Los signos psicomotores, se manifiestan por la presencia de alteraciones en la ejecución de las actividades motoras voluntarias o involuntarias, como consecuencia de alteraciones ocasionadas en diversas áreas del sistema nervioso que regulan los movimientos, es decir, el lóbulo frontal, el cerebelo, los ganglios basales, los nervios craneales, entre otros. Incluyen manifestaciones diversas como hiperactividad, alteraciones del tono muscular, reflejos anormales, o trastornos de coordinación y el equilibrio. En cuanto a los signos sensoperceptivos, tenemos que son manifestaciones de disfuncionalidad que afectan especialmente el sistema visual, auditivo y táctil. Y otros signos que hay numerosas manifestaciones de disfuncionalidad, no pueden ser consideradas propiamente como psicomotoras ni sensoperceptivas. Aquí se incluyen signos como trastornos del lenguaje, dificultades de aprendizaje, alteraciones en los procesos cognitivos o presencia de signos positivos en pruebas neurofisiológicas o de neuroimagen.